Muchas gracias y muchas gracias a Juan Pablo y a todas las directivas de la Fundación Cardioinfantil por darme la oportunidad de estar con ustedes. La única lástima es que tengamos que estar virtualmente y no presente en persona. Quiero hablar con ustedes acerca de cardiotoxicidad y lo que quiero hacer en los próximos minutos es revisar cuáles son las guías que nosotros tenemos para poder hacerlo y, más importante aún, contrastarlas. Comenzamos entonces. En el año 2014, yo tuve el privilegio de ser el chairman del grupo que dirigió este esfuerzo. Este fue un esfuerzo conjunto entre la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular. 2 años después, en el 2016, la Sociedad Americana de Oncología Clínica, ASCO, produjo este documento y la idea que yo tengo es, utilizando la organización del nuestro, que se dividió en 5 partes, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, tratar de mencionarles cuáles son las partes que yo creo que el documento de ASCO mejoró, mientras poder también contrastar las partes que, en mi opinión, se deben mantener del nuestro. Comencemos entonces con la primera parte, que es la definición de un nuevo nombre, una nueva terminología, que es la disfunción cardíaca asociada a la terapia del cáncer. Cuando nosotros comenzamos a escribir el documento, nosotros nos dimos cuenta que la comunidad científica y los clínicos utilizaban el término de cardiotoxicidad. Desafortunadamente, el término de cardiotoxicidad es un término genérico que involucra muchas cosas. Las medicaciones para el cáncer y la radioterapia pueden afectar al corazón de diferentes maneras. Puede haber disfunción ventricular, que es generalmente cuando nosotros nos referimos a quimioterapia de lo que estamos hablando. Puede haber enfermedad del pericardio, como ya lo vamos a mencionar más tarde. Puede haber hipertensión pulmonar, puede haber enfermedad coronaria. Y nosotros consideramos que el término de cardiotoxicidad era un término que era muy difuso. De tal manera que por esa razón nosotros introdujimos un nuevo término, que es el de la disfunción cardíaca asociada a la terapia del cáncer, y nosotros lo definimos de manera muy precisa, como una caída absoluta de 10 puntos de fracción de eyección por debajo del límite de la normalidad, que en este momento se considera al 53%. El documento de ASCO tiene quizás una aproximación un poco más práctica, como ustedes lo ven acá en la diapositiva. Ellos dicen, pero ¿para qué fastidiarse buscando la caída porcentual de los 10 puntos? Mientras que desde el punto de vista práctico, mientras nosotros hagamos adjudicación del estadio B de falla cardíaca, sin importar la causa, y mientras estemos por debajo de la fracción de eyección del 53%, ese paciente se va a beneficiar de iniciarle betabloqueantes e inhibidores de la ECA. Yo no estoy en desacuerdo con esta propuesta y yo creo que es algo práctico. Al fin y al cabo, lo importante es decidir cuándo es que nosotros vamos a mover al paciente del estadio A, que es todo paciente que esté recibiendo quimioterapia potencialmente tóxica, al estadio B. Y esto se hace importante porque cuando hacemos esto, como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, esos pacientes deben ser tratados con la terapia para falla cardíaca, betabloqueantes e inhibidores de la ECA. Pasemos entonces a la segunda parte, la evaluación por ecocardiografía. Ellos, ASCO, en sus recomendaciones, la recomendación 4.2, ellos mencionan que la ecocardiografía, y de hecho ellos incluyen también en este capítulo los marcadores cardíacos, como pueden ser las troponinas y el strain, que ellos lo consideran un biomarcador. Ellos mencionan que debe ser considerada en pacientes que tengan síntomas o signos clínicos de disfunción cardíaca. En mi opinión, yo creo que el mayor rol que tienen los biomarcadores
las troponinas y que tiene el strain no es en la identificación o en la evaluación del paciente que ya está sintomático. Para mí en ese momento el utilizar strain o utilizar biomarcadores como las troponinas no se hace necesario. Yo en ese momento lo único que necesito es evaluar la fracción de eyección. Ellos en la recomendación 4.3 mencionan que se puede considerar estas técnicas en el paciente asintomático, pero no hacen mención específica del rol del strain en este momento. Yo quizás en lo que estoy en desacuerdo con la guía de ASCO es en las dos partes que enfatizo en esta diapositiva. Número uno, ellos mencionan que el método adecuado por ecocardiografía tiene que ser la ecocardiografía en 2 dimensiones. Ellos mencionan que es un método que es portable, que es básicamente disponible, no invasivo, seguro, y ellos mencionan la preocupación sobre la disponibilidad de la ecocardiografía en 3 dimensiones. Y ellos también mencionan que no les queda clara cuál puede ser la relevancia de detectar cambios pequeños de menos de 10 puntos de fracción de eyección. Pero espero poderlos convencer en los próximos minutos de la importancia de esto. Hablemos entonces de este estudio donde ellos compararon las dos técnicas, compararon la ecocardiografía en 2 dimensiones, la ecocardiografía en 3 dimensiones contra el patrón de oro, que es la resonancia nuclear magnética. Ven ustedes cómo en el panel derecho superior, ellos veían que había una gran dispersión cuando comparábamos la fracción de eyección calculada en 2 resonancia nuclear magnética y veían ustedes una correlación supremamente pobre con un valor R de 0.31. Ven ustedes también en el panel inferior derecho, cuando hacíamos la comparación utilizando la estrategia de Blount-Altman, cómo había una dispersión supremamente grande con variabilidad de hasta 15 puntos de fracción de eyección, lo cual, como les mencionaba hace un momento, si lo que estamos tratando de lograr es caracterizar al paciente que tiene estadio B de falla cardíaca, es decir, una fracción de eyección de menos del 53%, pues vamos a hacerlo de manera muy pobre con esta tecnología. Mientras que si ustedes miran en el lado izquierdo de la pantalla, la correlación es excelente cuando utilizamos eco en 3D. Ven ustedes el valor R es de 0.91 y ven ustedes en la parte inferior izquierda, cuando hacemos la correlación de Blount-Altman, es excelente con una variación de no más de 5 puntos de fracción de eyección. Ustedes han visto ese estudio que yo tuve la oportunidad de hacer cuando estaba trabajando en la Cleveland Clinic, y básicamente la pregunta era sencilla en este estudio. La pregunta era, ¿cuál es la variabilidad innata que tiene la fracción de eyección calculada por las diferentes modalidades? Es decir, ¿cuál va a ser la variabilidad que va a tener esta sin que haya verdaderamente un cambio en la contractilidad del corazón de mi paciente? Entonces, lo que nosotros hicimos en este estudio fue evaluar pacientes que tenían un strain longitudinal global completamente estable y ver qué tanto fluctuaba la fracción de eyección con las diferentes modalidades. Y nos dimos cuenta que con ecocardiografía en 2 dimensiones, realmente nosotros podíamos identificar cambios de más de 10 puntos de fracción de eyección, y con la ecocardiografía en 3D mejoraba la situación y éramos capaces de detectar cambios más pequeños de 6 puntos de fracción de eyección. Ahora, ustedes se estarán preguntando, pero si Juan Carlos mencionó al principio de la charla que la definición de cardiotoxicidad y específicamente de disfunción cardíaca asociada a la terapia al cáncer era identificar una caída de más de 10 puntos de fracción de eyección, pues se hace bastante problemático utilizar una técnica que es incapaz de hacerlo, como puede ser el eco en 2 dimensiones en este caso. Este fue un estudio que hicimos en conjunto con el grupo del St. Jude's. Básicamente, la pregunta era sencilla. La pregunta era, ¿qué tan bueno es el eco 2D o el eco 3D en poder hacer una adjudicación del estadio B de falla cardíaca? Es decir, adjudicar una fracción de eyección de menos del 53%. Miren ustedes lo pobre que funcionaba el eco en 2D utilizando el método de los discos biplano, una sensibilidad del 25% y una especificidad del 98%, y ven ustedes cómo definitivamente mejora con eco en 3D
al 53 y al 86%. Pero nuevamente, si ustedes ven esta gráfica, lo más importante es cuál es la misadjudicación de fracción de eyección como más del 53% cuando el paciente verdaderamente la tiene al menos del 53%. Y ven ustedes acá como en esta gráfica en eco en 2D teníamos una tasa de misadjudicación de más o menos del 12%, mientras que éramos capaces de reducirla a la mitad, al 6%, cuando utilizamos el eco en tercera dimensión. Hablemos entonces un poquito de detección temprana de la toxicidad y obviamente se hace necesario el poder revisar con ustedes cuáles fueron los dos estudios que nos llevaron al conocimiento que tenemos en este momento. Fueron dos estudios que utilizaron dos estrategias diferentes. En este primer estudio, lo que nosotros hicimos fue identificar un punto arbitrario de strain longitudinal global y ese fue menos 19. En el segundo estudio que les voy a mostrar, nosotros utilizamos una estrategia diferente que fue no utilizar un punto arbitrario de corte, sino utilizar una caída porcentual del strain longitudinal global comparado con el valor basal. Entonces revisemos el estudio. En este caso nosotros evaluamos 81 pacientes. De estos 81, 26 desarrollaron lo que en ese momento llamábamos cardiotoxicidad. Ahorita, como ya les mencioné, lo llamamos disfunción cardíaca asociada a la terapia del cáncer. 3 lo hicieron al final de las antraciclinas y 23 lo hicieron mientras estaban recibiendo trastuzumab. Muy importante, desen ustedes cuenta que solamente 6% de los pacientes estaban sintomáticos, de tal manera que si ustedes van a utilizar una estrategia de buscar el paciente que tiene dificultad para respirar o que tiene hinchazón de las piernas, pues obviamente no va a ser suficiente. Ven ustedes acá en la gráfica cómo los pacientes, a pesar de que la gran mayoría hizo la disfunción cardíaca asociada a la terapia del cáncer a los 3 meses, hubo muchos pacientes que la hicieron de manera tardía a los 6, 9 y 12 meses. Por esa razón nosotros recomendamos el seguimiento cada 3 meses. Acá tienen entonces ustedes los resultados. La sensibilidad, cuando miramos pacientes que tenían un strain de menos del 19%, menos negativo que menos 19%, fue del 74%, una especificidad del 73%. Miren ustedes, nosotros utilizamos también la técnica de biomarcadores y entonces los que tenían una troponina elevada, podíamos identificar la caída ulterior de fracción de eyección en un 48 y 73% respectivamente para sensibilidad y especificidad. Y quizás la parte más importante de esta diapositiva es la que ustedes ven en la parte inferior derecha, y es el valor predictivo negativo. Y es decir, es un paciente que a mí me manda el oncólogo y si yo lo evalúo con el strain y las troponinas, y el strain es más negativo que menos 19 y las troponinas I son menos de 30, yo puedo decir con una certeza del 91% que ese paciente no está teniendo toxicidad. Ese es el segundo estudio que yo les mencioné. En este estudio lo que nosotros hicimos fue hacernos una pregunta sencilla y la pregunta fue: ¿qué pasa si en lugar de utilizar un punto arbitrario de corte, más bien buscamos una caída porcentual de la fracción de eyección comparada con el valor inicial? Y nos dimos cuenta acá, ven ustedes las curvas de ROC, donde el que mejor funcionó y el que tenía el mejor valor pronóstico era una caída del más del 15% del strain longitudinal global comparado con el valor basal antes de que el paciente recibiera cáncer. Recibiera la terapia para el cáncer. Ven entonces ustedes acá las dos estrategias, la estrategia inicial de menos del 19% y la segunda estrategia donde nosotros identificamos que una caída de más del 15% tenía un valor para poder identificar de manera prospectiva el paciente que iba a tener una caída ulterior de la fracción de eyección. Acá entonces vemos un metaanálisis que fue hecho por el doctor Tavendiranathan en la Universidad de Toronto, y él básicamente evalúa ambas estrategias también. Entonces esta es buscando una caída
por debajo de un punto de corte arbitrario. En este caso, para el metaanálisis, él utilizó una media de menos 18%. Y ven ustedes acá el odds ratio de 12.27, identificando en todos los estudios que se han hecho básicamente la misma señal, que estos pacientes van a tener luego una caída ulterior de la fracción de eyección. Y acá lo vemos con la segunda estrategia, en paralelo al segundo estudio que yo les mostré. Esta es una caída media porcentual del 13.7% comparado al valor inicial. Y ven ustedes acá un odds ratio de 15.8, mostrando nuevamente que en todos los estudios que él realizó en el metaanálisis se comportaban de la misma manera que el nuestro, que fue el inicial. Ahora, quiero pasar un par de minutos hablando acerca de lo que yo considero son los mitos del strain longitudinal global. Después de que nosotros publicamos el documento, yo creo que la información fue un poquito mal interpretada y ellos entonces pensaron que el strain longitudinal global pues era una herramienta mágica que caía antes que la fracción de eyección, y algunos autores sugirieron que había un aumento compensatorio en el strain circunferencial global para compensar por la caída del strain longitudinal global. Hay un estudio que fue hecho por Thor Edvardsen, que es el presidente actual de la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular, y yo considero de los mejores estudios que se han publicado recientemente, y donde ellos básicamente crean un modelo para entender cuál es la relación que existe entre la fracción de eyección y el strain. Básicamente es un modelo geométrico de una elipsoide truncada, gruesa, y básicamente ellos establecen que hay 4 determinantes de la fracción de eyección. Número 1, el strain circunferencial. Número 2, el strain longitudinal. Número 3, el diámetro del ventrículo. Y número 4, su espesor. Ven ustedes acá el valor R de 0.95, comparando el modelo matemático de ellos con la medida actual de la fracción de eyección, y básicamente es supremamente adecuado. Entonces, ¿cómo funciona? Es decir, ellos mencionan que hay situaciones donde nosotros podemos tener un strain longitudinal bajo y una fracción de eyección normal. El mejor ejemplo quizás es el paciente que tiene la estenosis aórtica, porque lo que ocurre es que vamos a tener un aumento compensatorio en el strain circunferencial global, y eso permite que se mantenga la fracción de eyección normal. Pero de otra manera, para que la fracción de eyección se mantenga normal, pues yo voy a tener que modificar los otros parámetros. Quizás un buen ejemplo también puede ser el paciente que tiene una cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, en el cual va a tener un strain longitudinal reducido, pero para que la fracción de eyección se mantenga normal, va a tener una reducción del diámetro de la cavidad y un aumento del espesor ventricular. Entonces, lo que quiero hacer en las próximas diapositivas es compartir con ustedes, de acuerdo a este modelo, si es posible tener una fracción de eyección normal y un strain longitudinal bajo en el paciente que está recibiendo quimioterapia para el cáncer. En este estudio, básicamente nos muestra lo que ocurre con el volumen, con el strain, y en este caso es el strain circunferencial y la fracción de eyección. Y básicamente lo que ustedes ven es que van cayendo de la mano. Ven que el strain circunferencial disminuye, mientras que la fracción de eyección cae. En este segundo estudio, ven ustedes nuevamente estudios hechos por resonancia nuclear magnética, que comparando el estadio basal con los 3 meses, ven ustedes que la fracción de eyección ha caído y el strain circunferencial y el strain longitudinal van cogidos de la mano de esa fracción de eyección, cayendo al mismo tiempo. El strain longitudinal no ha caído antes de la fracción de eyección, ha caído al mismo tiempo. Ven entonces ustedes acá lo que pasa con la masa, porque es decir, como les mencioné antes, si nosotros quisiéramos mantener la fracción de eyección, la única manera de hacerlo sería que el ventrículo se pusiera más grueso. Y ven ustedes acá que por índice de masa del ventrículo izquierdo, la masa está reduciendo, de tal manera que esta no es una posibilidad. Y vemos acá lo que pasa con el volumen de fin de diástole. Ven ustedes en la línea azul
que el volumen de fin de diástole ha aumentado, lo cual nuevamente va en la dirección contraria, porque si nosotros quisiéramos esperar que la fracción de eyección se mantuviera, pues tendríamos, como ya les expliqué, que tener un diámetro ventricular mucho menor. Ya para terminar, ven ustedes acá, este fue nuestro mismo estudio, el estudio de donde nosotros sacamos la conclusión de la caída porcentual del 15%. Y ven ustedes acá en el lado derecho cuáles son las características de los pacientes que desarrollaron cardiotoxicidad. Miren ustedes lo que ocurre con el strain longitudinal global a 6 y a 12 meses. El strain longitudinal ya ha caído a los 6 meses y es exactamente igual al que el paciente tiene a los 12 meses. Ven ustedes, el strain circunferencial ha caído a los 6 meses y es exactamente igual al que el paciente tiene a los 12 meses. Lo que se hace diferente es la fracción de eyección y la explicación fue la que yo les di. Es mucho más difícil con fracción de eyección y específicamente si utilizamos la tecnología en 2D, el poder identificar el cambio, el delta que ha ocurrido en ese paciente. Si ustedes ven acá, la toxicidad ya existía a los 6 meses. Por eso se me hace tan fácil el poderla prognosticar porque el paciente ya la tenía. Hablemos entonces de la aproximación integrada. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo ponemos entonces todo este rompecabezas junto? Les muestro un caso. Esta es una mujer de 47 años con un carcinoma ductal invasivo del seno, receptor de estrógeno y de progestágeno negativo, HER2/neu positivo, que recibe el régimen quizás más usual, que es el TSH, docetaxel, carboplatinum y trastuzumab. Miramos entonces nuestra guía. La fracción de eyección en 3D para comenzar fue del 65%, a los 3 meses fue del 58%. ¿Qué hacer en este caso? Tenemos que chequear el strain. Este era el strain basal, menos 25.5. Este fue el strain a seguimiento, menos 19. Y acá, si ustedes hacen la matemática, pues este paciente ha tenido una caída de más del 25%, lo cual nos empuja por el lado derecho, haciendo que nosotros reconozcamos disfunción ventricular izquierda subclínica. Este fue el estudio que dio lugar al estudio SUCOR, del cual les voy a hablar en un minuto, donde nos dimos cuenta que los pacientes que recibían beta bloqueantes tenían una mejoría que era estadísticamente significativa en su fracción de eyección, mientras que los pacientes que no lo recibían, que fueron estos 28 del lado izquierdo de la diapositiva, continuaban cayendo en su fracción de eyección. Ven ustedes acá el estudio SUCOR. El reclutamiento se terminó en el año 2018 y en mis charlas con Dinesh y con el Dr. Marwick, el estudio ya fue sometido a JACC. Ellos están esperando respuesta y vamos a tener información muy valiosa sobre si el strain, como se los he mencionado, es útil en poder hacer una identificación quizás más temprana del estadio B de falla cardíaca y si esta puede servir entonces para iniciar tratamiento de manera más rápida en estos pacientes. ¿Cuáles son las conclusiones? En este momento y hasta que no recibamos los resultados del estudio SUCOR, la fracción de eyección es el único método recomendado para guiar terapia, específicamente para hacer una adjudicación del estadio B de falla cardíaca. La ecocardiografía en 3D es el método de elección para la evaluación y seguimiento de los pacientes que están recibiendo quimioterapia. El strain longitudinal global no baja antes que la fracción de eyección, lo hace al mismo tiempo y no hay un aumento compensatorio en el strain circunferencial global para compensar la reducción que existe en el strain longitudinal global. Y con eso les agradezco muchísimo por su invitación y por su atención.